Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión quería reflexionar sobre la gran pregunta que muchos nos hacemos de si Bitcoin puede estar actualmente confirmando el suelo generacional. Antes de empezar, recordar que nada de esto es consejo de inversión, es simplemente mi opinión y que para tomar una decisión de inversión, pues que contéis la figura de un asesor u otra persona cualificada. Entonces vamos a entrar ya a la pregunta. ¿Estamos en suelo generacional? Y nos hacemos esta pregunta no con un afán egoico de querer ser la persona que adivina el suelo, porque creo que esto es un camino muy equivocado, sino más desde un enfoque meramente pragmático, ¿no? Obviamente a todos nos gusta ganar dinero y comprar lo más cerca del suelo posible. Yo creo que el suelo como tal, de forma literal, es imposible adivinarlo hasta el último tick, pero uno sí que puede identificar una serie de patrones, una serie de secuencias o intentar identificarlas que le indiquen, que le alerten de una probabilidad alta de suelo. Y es lo que vamos a ver hoy y por qué yo creo que hay una probabilidad muy alta de que ya haya pasado lo peor en Bitcoin o que el mercado pueda confirmar eh, con los próximos acontecimientos este suelo generacional. Entonces vamos a ver estos factores que os estoy mencionando. Compartí hace unos días este tweet en el que decía que en el silencio de la noche, expresándome de forma un tanto poética y a la vez mediocre, porque no soy buen poeta, claramente, pero hablaba de que ocasionalmente en la noche solitaria abro TradingView, la plataforma de gráficos, y me quedo un tanto adonadado, estupefacto, viendo que Bitcoin sigue cotizando en el mismo nivel que hace pues ya más de 5 años, ¿no? En diciembre de 2017 cotizaban esta cota de 18.000 y actualmente pues el precio ha vuelto desde este gran rally a esta zona. Y es algo que a uno pues debería de llamarle la atención, ¿no? Porque si uno cree que hay una adopción de Bitcoin, que es una tecnología que va a tener un cierto protagonismo, una relevancia en el futuro, pues si lo pensamos de forma racional y de forma un poco intuitiva, quizás ya de una tenemos que creer que parece algo absurdo que siga en esta cota, ¿no? Cercana a los niveles de 2017. Eso para empezar, a modo de reflexión, ¿no? Pero no nos vamos a dejar llevar por intuiciones, sino por datos y por hechos, que yo creo que es como debemos proceder en los mercados, y vamos a ver los principales indicadores de los ámbitos que yo considero más relevantes que están alertando de que probablemente, y esto en base a la experiencia y a la observación empírica de ciclos anteriores, probablemente estemos en zona de suelo generacional, o al menos estamos en una zona donde con anterioridad sí que se ha producido ese suelo generacional. Entonces vamos a empezar con las señales del lado técnico, que son interesantes. De hecho, pues ayer mismo comentaba que Bitcoin está flirteando o estaba flirteando con el nivel más importante del último año, 2022, que pues claramente, como podéis ver en esta gráfica, es el nivel de 18.300, más o menos. Fijaros cómo el precio rebotó aquí, 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 luego con la caída de FTX se perforó, intentamos una vez volver a perforarlo al alza, no pudimos y ayer justo lo intentamos de nuevo atacar, los socios lo intentaron atacar. Yo publiqué este tweet, luego me subí a un vuelo y cuando me bajé del vuelo, pues muy gratamente vi que el precio había perforado este nivel al alza. Pues había roto esta directriz bajista y había roto el nivel clave de 18.300, 18.400. Y esto es lo que me ha hecho a mí un poco hacer este vídeo, porque creo que es importante que haya una actualización, porque considero que es un nivel muy relevante. Como ha tenido este protagonismo el año pasado, que se haya quebrado y que el precio acepte esta zona, y vamos a ver si lo sigue aceptando, porque si el precio se queda por aquí pues sería una aceptación y creo que sería muy positivo. En cambio, si se rechaza y caemos por debajo de 18.300, pues sería muy negativo, ¿no? Pero por ahora el precio, pues el mercado ha roto este nivel clave, los osos han perdido el control, los toros están en el control de la jugada y ahora mismo esto nos indica pues una probabilidad claramente alcista de que el precio continúe al alza y que esta zona de aquí haya podido ser el suelo. Esto, como digo, siempre que se mantenga el precio por encima de 18.400. Aquí esto no lo podemos saber con certeza, pero sí podemos tener las probabilidades a nuestro favor. Entonces, en el aspecto técnico quería resaltar esto. Eh, Creo que la rotura de la directriz y que la rotura por encima de la resistencia son muy relevantes y que tenemos que ver cómo el precio se mantiene al alza. ¿Cuál sería la confirmación siguiente? Pues si nos vamos al mensual, si el precio consigue realmente superar, ponerse por encima de la zona de 20.000, que era el último máximo, y hacer una figura de este tipo, que será un lateral, unos meses, creo que estaríamos en muy buena posición de pensar que esto todo ha sido una acumulación y que el precio ya puede irse a atacar los próximos niveles, que son pues, el de 28.000 como mínimo.
Entonces, en definitiva, el primer paso, la primera confirmación del suelo a nivel técnico ya se ha dado, que era la ruptura de esta línea negra, y ahora falta pues que el precio siga aceptando estos niveles y que se mantenga por encima, preferiblemente de este rango de aquí, del nivel de 20.000. Si el precio consigue mantenerse por encima de 20.000, superarlo y mantenerse por encima las próximas semanas, creo que tendremos una indicación muy favorable desde el aspecto técnico de que todo esto ha sido un pánico irracional, que ha sido un sinsentido volver a los niveles de 2017, que el mercado tiene que reconocer esto y nos lo tiene que decir. Pero si el precio sube por encima de 20.000, creo que va a haber un short squeeze enorme y una entrada fuerte de capital, porque los grandes capitales, la gente que trabaja en fondos de inversión, le presta mucha atención a soportes y resistencias clave, y esto lo tiene en la gráfica en su ordenador, pues todo el mundo, su perro, su gato y su pareja, ¿no? Todo el mundo sabe que ese nivel es clave y que si el precio lo consigue superar, va a entrar un gran nivel de capital y que nos empujaría probablemente pues hasta las siguientes zonas, que como digo son 29 y ya pues más a la alza. Entonces, vamos a ver si se mantiene esto, si el precio se mantiene por encima de 18.300 y si conquista pues cotas superiores. Yo creo que sería una señal muy favorable que nos haría pensar que realmente esto ha sido un exceso y este ha sido ya el suelo generacional. Esto del aspecto, pues desde el enfoque técnico, desde el enfoque fundamental, el hash rate está volviendo a crecer, la capacidad de minería de Bitcoin en torno al 8%, y esto se ve muy bien reflejado en el indicador hash ribbons de capitulación de la minería, que yo he comentado mucho en este canal y que no me voy a detener en el exceso, pero que podéis ver que está a punto de cruzar la media móvil más corta por encima de la larga, lo cual nos va a dar una señal de compra. Y estas señales de compra históricamente han sido muy lucrativas. Y cuando digo muy lucrativas, pues aquí tengo los datos, ¿no? En este spreadsheet que os compartí en un vídeo anterior, he organizado todas las señales de compra del hash ribbon desde 2011 a la actualidad y la rentabilidad media es del 3.000%, una barbaridad, y la pérdida media solo del 7%. Entonces, cuando nos dé señal de compra, que será cuando veamos el puntito azul, que yo creo que puede pasar durante los próximos días, entraremos en una nueva señal de compra. Es verdad que la última, la de agosto, nos dio una pérdida del 26%, pero si uno se fía de la estadística y cree que va a haber una cierta homogeneidad y que el patrón, la serie va a continuar, pues podríamos estar de nuevo ante una señal muy atractiva. El 3.000% yo creo que es excesivamente optimista porque es un dato que viene muy sesgado por esas rentabilidades brutales que tenía Bitcoin en sus inicios. Si nos fijamos en las señales pues, más recientes, la rentabilidad sigue siendo pues, muy abultada, un 300%, un 600, un 150, un 800, un 150, pero pues no hablamos del 1.000 o del 3.000, que realmente me parecería un tanto ingenuo pensar que Bitcoin puede dar una rentabilidad así a día de hoy. Yo creo que esos días se han acabado, es algo que hay que aceptar. El que entró en 2011, 2012 y 2013 sí tuvo esa rentabilidad, pero yo creo que los que entramos ahora pues no la vamos a tener y es algo que hay que aceptar, pero aún así, fijaros cómo recientemente las rentabilidades sí que han sido muy jugosas de este indicador. Entonces vamos a ver cuándo salta, va a saltar ahora en enero, con toda probabilidad, y qué rentabilidad nos da. Este spreadsheet con el backtest completo, quería comentaros que lo he subido y este es el primer archivo que hemos subido a Alpha Bitcoin. Alpha Bitcoin, que sabéis que es el proyecto que he empezado con Juan en Cripto hace no mucho y que os podéis suscribir a él. Tiene una zona para suscriptores, la zona premium que lo llamamos. La página web es alphabitcoin.io y si bajáis a la zona premium abajo podéis entrar a la comunidad, registraros y aquí haciendo clic en comunidad pues vais a tener acceso, esto es algo que justo ahora acabamos de crear con muchísima ilusión, pero ya tenéis acceso a la zona de bienvenida, de general y de indicadores, y aquí en la zona de indicadores vamos a ir subiendo indicadores premium relacionados con Bitcoin y otro tipo de activos. Entonces creo que vamos a poder aportar mucho valor en este sentido y ya pues, el primer archivo que queríamos también subir y compartiros es este backtest que hemos hecho del indicador hash ribbon y que lo podéis encontrar aquí en formato spreadsheet y lo podéis descargar. Si os gusta, pues ya me comentáis a ver qué os parece y podemos hablar aquí en el foro. Si os queréis suscribir, si tenéis cualquier pregunta me podéis escribir directamente en Twitter, pero os animo a que ya os suscribáis, que tengáis vuestra cuenta, que el plan básico pues, va a ser siempre gratuito y aquí podemos conversar y podemos compartir todo tipo de ideas de inversión relacionadas con Bitcoin. Entonces espero que esto sea de valor, que os guste la página web y ya me contáis a ver qué opináis. Luego, siguiendo con el análisis, en el bloque de ciclos, analizando los ciclos de Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin pues tiene obviamente etapas alcistas y bajistas, que es lo que se conoce como un ciclo, pues resulta que también estamos en zona de suelo generacional. Compartí un tweet sobre esto hace unos días donde indicaba que si medimos los ciclos de Bitcoin desde el halving, Bitcoin se encuentra en la región de mínimos absolutos.
Luego, un disclaimer, ¿no? Que toda inferencia inductiva, toda inferencia basada en la observación, pues tiene una cierta tentatividad, pero que asumimos uniformidad, es decir, que el futuro va a acercarse al pasado, pues que se van a venir meses alcistas. Y desde entonces el precio pues ya ha subido más de un 10% desde que publiqué este tweet. Y fijaros cómo, si organizamos los ciclos de Bitcoin, los tres últimos desde el halving, justo este rectángulo, esta figura verde que he dibujado, es donde se produce el suelo generacional, que luego nunca se quiebra a la baja. Y es donde estábamos cuando publiqué el tweet y actualmente estamos muy cerca de esta región todavía. Entonces es muy interesante pensar esto, pensar los ciclos la organización de ciclos de Bitcoin a partir del halving. En esta página web, checkonchain.com, tenéis los ciclos ordenados, aquí se incluye también la primera época, y podéis vosotros mismos observar cómo esta región de aquí, que está en torno a los 900 días después del halving, 1000 días después del halving, que luego el halving ya, pues sabéis que quedan unos 13 meses para el halving, pero aquí es en general donde se produce el suelo. Fijaros, aquí lo tuvimos, y aquí quizás lo tengamos, y podemos inferir probabilísticamente que probablemente ya lo hayamos visto si pensamos que los ciclos de Bitcoin van a tener una continuidad. Entonces, eso en cuanto a los ciclos. En cuanto a la acumulación, aquí no me voy a detener porque ya lo vengo comentando mucho, pero básicamente el hodl wave, que nos indica el porcentaje de monedas de Bitcoin que no se ha movido más de un año, está en más del 66% en máximos absolutos. Y fijaros también como cuando el hodl wave alcanza máximos y empieza a aplanarse, el precio de Bitcoin, que es la línea negra, comienza a tener un rally espectacular. De estos que se te funde prácticamente la cara, ¿no? Como lo vemos aquí, que hizo un 20x, aquí como hizo un 100x, y aquí actualmente ya hemos visto los máximos del hodl wave y estamos ya en la zona valle, donde normalmente comienza el mercado alcista, que acaba, perdón, estamos en la zona techo y el mercado alcista acaba en la zona valle, este puntito rojo, la zona valle, es decir, cuando los bitcoins dejan de holdearse en una proporción tan alta, es cuando normalmente el mercado alcista termina. Pero actualmente fijaros que estamos en máximos y justo empezando a dibujar la cima de la montaña, ¿no? Entonces, de nuevo, si nos basamos en la historia de Bitcoin, y hay una cierta lógica detrás de esto también, no es solo algo inductivo, hay una lógica deductiva, podemos creer que hemos visto o que estamos viendo actualmente el suelo generacional de Bitcoin. Luego, para ya ir cerrando, en la parte estadística, que son derivados matemáticos de Bitcoin, vemos cómo Bitcoin está actualmente por debajo de la media móvil de 200 semanas y que nunca había estado tan debajo. Fijaros cómo la línea esta morada es la media móvil y normalmente el precio había caído, la había perforado un poquito y había rebotado rápidamente, pero actualmente la hemos perforado con mucha profundidad. Yo creo que todo esto, dado por esta macro tan inusual que hemos tenido, esta inflación tan alta, y el mercado se ha asustado mucho pensando que los bancos centrales van a subir tipos de forma brutal cuando parece que ya la inflación se está conteniendo y que los bancos centrales poco a poco pueden estar conteniendo su retórica. Entonces, el mercado aquí tiene un exceso por debajo de la media móvil de 200 periodos, 200 semanas, y fijaros cómo estamos en zona morada, es decir, casi nunca habíamos estado tan por debajo de ella, y aquí lo normal es que el precio vuelva a cotizar por encima de esta media móvil que actualmente está en 24.500. Fijaros como históricamente, cuando digo lo normal es lo histórico, el precio siempre ha estado bastante por encima de la media móvil de 200 periodos. La mayor parte del tiempo ha estado muy por encima, casi nunca ha estado por debajo, entonces esto puede considerarse una anomalía histórica derivada de esta macroeconomía, de este contorno, esta coyuntura macroeconómica tan inusual que hemos vivido con la guerra de Ucrania y también con esta inflación descontrolada post-COVID, ¿no? También en el elemento estadístico, ver con la mayoría de bitcoins o la mayoría de holders se están perdiendo, es decir, la pérdida media en bitcoin ahora mismo es negativa, la rentabilidad media, mejor dicho, es muy negativa, en torno al 19%, y fijaros cómo los suelos de bitcoin se producen cuando el precio perfora esta zona, cuando hay una capitulación, es decir, cuando la mayoría de inversores pierden dinero, pues porque compraron durante el bull run en 40, en 50 y en 60, aquí es cuando ellos venden, las últimas manos débiles venden y luego ya el precio puede continuar la senda alcista. Entonces, de nuevo, otro indicador, el estadístico, nos está gritando suelo generacional y acumulación. Para cerrar, pensemos que la macro ha venido determinada por la inflación y por la guerra de Ucrania principalmente, y la inflación ha producido una subida de tipos muy agresiva que, como decía antes, en mi opinión, ha producido una reacción excesiva del mercado y de activos como Bitcoin y otros, pero principalmente Bitcoin, a la baja,
Pero los datos recientes nos muestran realmente cómo la inflación está siendo controlada por la Reserva Federal. Aquí Charles Edwards nos comparte este tweet con dos indicadores. La línea roja es el crecimiento de la masa monetaria M2. Fijaros cómo alcanzó el 26-27% durante el COVID, febrero de 2021. Y desde entonces ha bajado de forma muy agresiva. Los bancos centrales han extraído un montón de liquidez y ha entrado incluso en terreno negativo, que es algo que no hacía la M2, creo que en más de 50 años. ¿Qué es lo que ha producido esto? Pues que poco a poco, y esto es la línea azul, el IPC, el dato de inflación, se vaya reduciendo. Y el IPC normalmente tiene un lag respecto al crecimiento de la M2. Aquí vemos como la M2 creció hasta aquí y el IPC, la inflación comenzó a crecer después. Entonces, hay un cierto lag, hay un retroceso, una relación que tiene un retroceso y por eso ahora mismo esta bajada de la M2 probablemente conduzca a una continua bajada del IPC y a que los bancos centrales se relajen y dejen de extraer tanta liquidez, vuelvan a inyectarla y entonces Bitcoin y otro tipo de activos, pero yo creo que sobre todo Bitcoin, vuelva a la senda alcista y esto parece que puede estar más pronto que tarde, ¿no? Conviene vigilar los próximos datos de inflación, los próximos meses, pero es algo que yo creo que si de nuevo esta relación se mantiene, pues vamos a ver y puede tener un efecto también positivo sobre Bitcoin. Entonces, espero que esto haya sido de valor, este repaso al posible suelo generacional. De nuevo, recalcar que esto no es consejo de inversión y recalcar también que todo este tipo de contenido lo vamos a empezar a subir a la página web de Alpha Bitcoin y al canal de YouTube de Alpha Bitcoin. Entonces, os animo a que os suscribáis a Alpha Bitcoin, que os hagáis vuestra cuenta aquí, solo necesitáis el nombre y el correo electrónico y podemos estar en contacto en la comunidad y presentaros un montón de novedades, un montón de herramientas que creo que van a ser de gran ayuda navegando este momento de transición, de cambio de paradigma monetario que pensamos que representa Bitcoin. Entonces, espero que sea de valor. De nuevo, si os gusta el contenido, suscribiros también a mi canal y ya os mando un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.